Vamos a dar comienzo a esta nueva sesión sobre adictología. Creo que respecto a esta sesión podemos decir que es una continuación de la charla de Iván Montoya. Vamos a pasar de los estudios clínicos a la realidad ahora. En este caso vamos a hablar de tratamientos agonistas de opioides de acción prolongada. Se trata de un tema muy interesante. Por otra parte, me parece que, desde luego, vamos a realizar una gran contribución a este tema. Me parece que vamos a escuchar cosas nuevas. El otro día, hablando con una compañera, me dijo que en Holanda es el lugar donde mejor funcionan estos tratamientos de mantenimiento de la metadona. Bueno, yo creo que hay sentimientos encontrados respecto a estas medicaciones de acción prolongada. Yo creo que estamos realizando grandes avances, lo que redundará en la mejora de los pacientes, desde luego, y me parece, por lo tanto, por ello que se trata de una continuación de todo lo que se está realizando en Estados Unidos con los nuevos avances. Vamos a hablar sobre estos avances. Los oradores de este bloque tendrán 15-20 minutos en sus charlas. Van a darnos muchos detalles y creo que después podemos pasar al tiempo del debate. Vamos a pasar, por lo tanto, a la primera presentación por parte de Frank Gray, que es director del desarrollo de medicina internacional. Trabaja en Londres y va a hablarnos sobre Sublocade y sobre buprenorfina de liberación prolongada. Va a darnos el punto de vista desde la clínica hasta la realidad. Muchísimas gracias. Gracias, desde luego, por esta amable presentación y por invitarme a este lugar tan extraordinario. Me gustaría tener que tengamos todos y todas en cuenta los datos existentes y vamos a hablar ahora de los últimos datos que se han ido publicando. Todos los estudios han sido fundados y financiados por Indivior. Eso es algo que debo decir antes de comenzar. Me gustaría realizar una introducción respecto a Sublocade, que es una inyección subcutánea de buprenorfina una vez al mes, aprobada para el tratamiento de trastorno por consumo de opioides o OUD, aprobado en Estados Unidos, Canadá, Australia y la mayor parte de Europa, pero no en Francia. Sublocade se administra en dos dosis iniciales de 300 miligramos, seguidas de dosis de mantenimiento de 100 miligramos o 300 miligramos en pacientes que han iniciado el tratamiento con un producto transmucoso que contiene buprenorfina, seguido de un ajuste de dosis durante un mínimo de 7 días. El régimen de dosificación de 300-100 miligramos logra y mantiene las concentraciones plasmáticas de buprenorfina de 2 a 3 nanogramos mililitro necesarias para bloquear los efectos de los opioides exógenos en la mayoría de personas con OUD. Me gustaría dar datos a largo plazo. Voy a hablar aquí de un análisis integrado del programa de fase clínica 3 hasta 18 meses y vamos a ver el itinerario del paciente de a 2 y 4 años después de la última inyección de su bloqueo. El primer estudio es un estudio randomizado doble ciego con dos dosis de Sublocade. Los pacientes siguieron otro estudio durante 6 meses. A estos estudios, a estos pacientes, por lo tanto, se les aplican 2 estudios. Como vemos en la diapositiva, después de 12 meses de tratamiento, siguen otro tratamiento de 6 meses. Vamos a ver el análisis combinado de los 18 meses. Vamos a ver los resultados de la eficacia aquí. Observamos en esta diapositiva
el análisis de los pacientes que continúan en tratamiento y qué ocurre con la abstinencia. Lo que vemos es un aumento de la tasa de abstinencia hasta los 18 meses. La posibilidad de abstinencia aumenta a los 6 meses, como vemos aquí en esta gráfica. Muy rápidamente vemos aquí datos sobre seguridad. Esta es la proporción de pacientes que experimentan eventos adversos por inyección planificada. Al inicio del tratamiento vemos que los eventos van decreciendo a lo largo del tiempo. Vemos que hay un aumento de la abstinencia y una reducción de los efectos adversos. Vamos a continuar. El estudio RECOVER de remisión del uso crónico de opioides. Este es un estudio de factores ambientales y socioeconómicos para ver qué ocurre con los pacientes después del programa en un entorno controlado primero y luego en el mundo real con unas interacciones reales. 844 pacientes completaron el programa, 500 de ellos se incluyeron en el programa RECOVER en un periodo de 2 años y recientemente hemos obtenido datos de un estudio que analizó los pacientes después, 2 años después de este estudio RECOVER. Los pacientes llegaron al estudio RECOVER después de 12 meses de tratamiento. Hubo algunos pacientes en el estudio RECOVER que estuvieron, por lo tanto, en ese anterior. Contaremos, por lo tanto, con 18 meses y también analizaremos los 18 meses posteriores. El análisis analiza las sustancias consumidas, la calidad de vida y también algunas mediciones sociales. Vemos aquí los 24 meses del estudio RECOVER. Lo primero que podemos decir que en los 18 meses después de salir del estudio, el 46% de los pacientes presentaban abstinencia. Vemos el gráfico de la izquierda, donde vemos la abstinencia autodiagnosticada sostenida durante 18 meses. Vemos aquí que del 64 al 72% de los pacientes presentan esa abstinencia. A la derecha vemos los resultados ponderados para la abstinencia sostenida de opioides durante 18 meses. Vemos en estas barras que los pacientes con el tratamiento más largo presentan la mayor tasa de abstinencia en 18 meses. Este es el gráfico de la derecha, el gráfico de barras al que me refiero. Vemos, por lo tanto, que se trata de un estudio interesante. Vemos que este estudio más a largo plazo permite vernos elementos interesantes también en el tratamiento de los pacientes. Me gustaría hablar del estudio RECOVER. 2 años después de dejar el estudio, realizamos este análisis y podemos ver que en ese periodo, desde la última evolución RECOVER, el 45% de los pacientes, el 54% no consumía opioides. Y vemos que normalmente era heroína, pero también hay un uso de fentanil. Algunos pacientes también metadona y buprenorfina. Lo interesante aquí es que nos da la oportunidad de ver el impacto de la COVID-19 en la evolución del estudio RECOVER, ¿no? Y nos permite ver cómo afectó la pandemia. El 26% de los pacientes informó de que la pandemia había hecho que
la recuperación, el periodo de recuperación le resultara algo mucho más difícil. Los participantes con mayores resultados o tasas tenían mayor riesgo de informar sobre el impacto, ¿no?, relacionado con la COVID. Es decir, les afectó más. Después de analizar todos estos datos, obtendremos más conclusiones y realizaremos más publicaciones y más detalladas. Vemos aquí las conclusiones. Los análisis integrados de 18 meses muestran un aumento de la abstinencia a lo largo del tiempo. Los resultados de Recover 24 indican que las duraciones más largas del tratamiento están asociadas a una mayor abstinencia. Y también vemos el efecto de la COVID-19. Vamos a pasar ahora a las poblaciones de alto riesgo. Son pacientes que utilizan fentanilo y los que se inyectan opioides. Vemos que los opioides sintéticos altamente potentes, incluidos el fentanilo y los análogos del fentanilo, representan el 81% de todas las muertes por sobredosis de opioides en Estados Unidos. En Canadá representan el 82%. Vemos en los usuarios crónicos de opioides a concentraciones plasmáticas de buprenorfina mayores o iguales a 2 nanogramos por mililitro, se observó un efecto protector frente a dosis altas de fentanilo. Esto indica que cuando la ocupación del receptor opioide es suficientemente alta, el fentanilo es incapaz de activar el receptor opioide MEU. Vamos a ver aquí algunos datos de otro estudio que realizamos que analizó una serie de casos de usuarios de fentanilo y el inicio de su bloque después de una dosis única de 4 miligramos de BUPTM. En el grupo de sujetos con trastorno por consumo de opioides. Lo interesante de esta población es que de los 26 pacientes, 20 fueron positivos a fentanilo. Lo interesante fue que 5 de esos pacientes, es decir, la mayor parte de los pacientes habían estado expuestos al fentanilo y no eran conscientes de ello. Analizamos esa población para ver qué datos de seguridad podíamos obtener y observamos específicamente, si analizamos la eficacia, en la parte izquierda veremos la eficacia de la prueba de drogas en orina positiva para opioides generales y fentanilo. A partir de la segunda inyección vemos una reducción en el consumo que es similar a los datos previos que hemos muestra. Algunos de los efectos adversos que vemos en la derecha son similares a los que vemos en el uso de buprenorfina con anterioridad. Muy rápidamente vamos a ver ahora la inyección de usuarios de opioides. Este es un análisis exploratorio, la fase 3 aleatoria, doble ciego, controlada con placebo pivotal. Eso es lo que vemos aquí en pantalla muy rápidamente. Vemos en esta población, perdón, vamos a pasar a la siguiente, vemos que hay indicaciones de los pacientes que se mantienen en 300 miligramos. Vemos aquí este gráfico, la línea azul es la de 300 miligramos y la morada es la de 100 miligramos. Observamos la evolución claramente.
Ahora vamos a observar el estudio realizado en el mundo real, un estudio realizado en Canadá para el manejo del trastorno por consumo de opioides durante la pandemia COVID-19. Fueron 140 pacientes, todo Canadá. Había pacientes con eventos de sobredosis, perdón, no fatales. Y vemos que aquí la buprenorfina eh, representa a 6 pacientes un 12%. Muy bien, por resumir todo esto que he explicado muy rápidamente, vemos que las tasas de retención y abstinencia a las 24 semanas fueron comparables a estudios anteriores. Vamos a pasar rápidamente a observar datos no clínicos. Vamos a pasar ahora a la práctica real, al mundo real. Primer estudio realizado en Australia. Fue un ensayo abierto, inyecciones mensuales de buprenorfina de liberación prolongada en 100 participantes de 7 lugares de Australia, después de un mínimo de 7 días, con 8 a 32 miligramos de buprenorfina sublingual, recibieron inyecciones mensuales de subloquade. Lo interesante que observamos en la vida real es una alta retención, como vimos en los ensayos clínicos. En este caso, los participantes eran predominantemente varones. Aquí tenemos las tasas de retención, son altas. Observamos la posibilidad de utilizar, de consumir sustancias ilícitas y vemos que esa posibilidad se reduce, excepto en el caso de la cocaína. Vemos aquí las tasas de heroína, otros opioides, cocaína, anfetamina, estimulantes, drogas inyectadas, cannabis, etcétera. Vemos que estos pacientes presentan la misma tendencia en general, exceptuando la cocaína, como he explicado. Voy a mostrar un estudio canadiense muy rápidamente. Se trata de un estudio retrospectivo de múltiples cohortes abierto con 7 médicos en Canadá. Son pacientes adultos que comenzaron el tratamiento con agonistas opioides. En esta tabla vemos que los pacientes con metadona tienen una historia larga. Esto no es sorprendente, desde luego. La historia de sobredosis es bastante estable entre los distintos grupos y observamos claramente las tendencias. También en este estudio vemos aquí los eventos de retención y sobredosis muy rápidamente. Pacientes con más de 5 meses de tratamiento y en pacientes con 6 meses de tratamiento vemos la retención con metadona y buprenorfina de acción prolongada, no hay sobredosis. En la parte izquierda vemos las tasas de retención y vemos que el patrón de sobredosis es menor. Hay muchos pacientes con sobredosis que no fueron tratados. En este estudio vemos que la evolución de la sobredosis es mucho mejor a lo largo del tiempo. Lo vemos en la gráfica, en esas 3 curvas que muestran una tendencia clara. Los resultados del estudio abierto australiano mostraron altas tasas de retención, una disminución significativa en las probabilidades de uso con cada inyección mensual adicional. Los resultados del estudio canadiense sugieren que la buprenorfina de liberación prolongada puede estar asociada con tasas más bajas de eventos de sobredosis, mejor retención y menor uso de fentanilo.
El número de pacientes que informaron de sobredosis mortales es menor. Algunos posibles sesgos de selección de pacientes puede existir en pacientes con inyección de liberación prolongada de buprenorfina. Esto puede haber sesgado nuestras observaciones. Bien, y lo dejo aquí muy rápidamente. Siento mucho que por cuestiones de tiempo no haya podido profundizar en todo ello, pero estoy dispuesto a responder las preguntas. Gracias. Muchas gracias. Pasamos al siguiente orador. Thank you, Professor. So my name is Fredrik Tiberg, and I'm actually the head of Camurus, which is the company behind the development of Buvidal. So of course I'm conflicted, as you understand. But I am hoping this is a development we have been working with over 15 years. And of course it covers a number of different studies, but here I will talk about the patient experience. So we have performed a study in Australia together with a large group of excellent clinicians where we looked at how the patients perceive this treatment. So that's the focus of my presentation. I'll try to be quick. But before I go to the next step, I must say it's great to be back in France. It's great to be relieved from all the... Me parece muy bien que estemos de vuelta a Francia y haber terminado un poquito con la crisis de la pandemia y estar aquí en Biarritz. Bien. En primer lugar, una introducción, una síntesis a saber los resultados de la gestión subcutánea de la buprenorfina. Con la Buvidal del CAM 2038. Vemos entonces, es un medicamento que se puede inyectar en diferentes partes, el abdomen o la pierna o la nalga. Por lo tanto, tenemos lípidos como constituyente y la idea con esta inyección es de entrar en contacto directamente que nos permita transformarlo en líquido. Pasamos, por tanto, en un medio que es líquido que se transforma en cristales. Y la noción de un producto depósito es que haya una, digamos, liberación progresiva. Tenemos finalmente puesto en el producto una serie de experiencias. Hemos analizado dos tipos de vías, una semanal y otro mensual. Y ve aquí los perfiles cinéticos según que tenemos la liberación semanal o mensual. Ve aquí, por lo tanto, las diferentes posologías que se puede administrar. Ese producto del cual os puedo hablar esta mañana, ¿alguien me podría ayudar, por favor, con el mando? Hay un gran número de estudios que vienen como antecedente a este producto, ya sea en Australia o en Gran Bretaña, perdón, y estaré obviamente a su disposición para poder entregarle ejemplares de ese estudio y podemos tenemos un bloqueo completo de la administración de la primera dosis semanal a 24 miligramos. Tenéis aquí la publicación en un periódico de psiquiatría y hemos estudiado también los diferentes tipos. Hemos hecho
también comparaciones con nuestro producto en diferentes poblaciones, pacientes que eran tratados durante 6 meses, y hemos podido demostrar una superioridad sobre una serie de efectos secundarios. En todos los estudios hemos tenido buenos tonos de retención y los elementos o perfiles de seguridad era comparable al del SL-BPN, excepto por las reacciones leves o moderadas en el lugar de la inyección. Ahora le voy a enseñar otro estudio, DEBUT, que hemos realizado con otros investigadores. DEBUT es un acrónimo. Ve aquí un extracto de la publicación. Tenemos a Nicolas Linseris, Adrian Dunlop, Paul Haber, Daniel Habban, para citar solamente algunos de los que han contribuido a esta publicación y a esta investigación. Y teníamos también un apoyo por parte de un sponsor para este estudio. El concepto de este estudio se trataba de un estudio aleatorio abierto y multicéntrico de 24 semanas de duración para comparar los resultados informados por los pacientes que utilizaban ante un tratamiento subcutáneo con buprenorfina. El primer criterio es el grado de satisfacción general. Pasamos un cuestionario validado sobre la calidad y teníamos también el criterio de satisfacción de tratamiento. El criterio secundario era la eficacia del tratamiento, de nuevo comentado por el paciente, y también había preguntas sobre la facilidad a usar el tratamiento y los efectos secundarios. También teníamos los resultados entregados por el paciente sobre la calidad de vida gracias al tratamiento, en fin, diferentes criterios que se puede ver aquí. También los pacientes ya estaban, por tanto, tratados anteriormente, y durante un momento, durante el estudio, hubo un paso de pacientes de un grupo a otro. Por una parte, una randomización con dosis flexible hasta 64 miligramos, es decir, un poquito más que el dosis estándar europeo. Sobre respecto a lo que se usa en Australia, sabe que hay una tradición de posología diferente en Australia, y luego hubo también una dosificación semanal o mensual para este mismo grupo. Le enseño rápidamente lo que sigue. Una población, por lo tanto, de 120 adultos, 6 centros clínicos de ambulatorio en Australia, y el siguiente era una randomización a 120. 120 fueron aleatorios, recibieron el tratamiento N119. Vemos aquí la edad media, unos 45 años, por lo tanto, ve aquí el reparto entre hombres y mujeres. Una vez más aquí veis que había un poquito más de hepatitis presente, por lo tanto, probablemente porque la randomización hubo más usuarios de heroína, pero es algo fortuito. Aquí también tiene el resto de las características con los antecedentes de dependencia a los opiáceos.
Antes de la randomización, veis que hay un uso de sustancias, cocaína, cannabis y demás. Aquí una mirada, si miramos el criterio primario, a saber el resultado, veis aquí que hay un resultado netamente más favorable a la buprenorfina depósito y se ve que el intervalo de confianza estaba totalmente recogido. Aquí veis otra presentación de los resultados, es decir, lo que medíamos es la alta satisfacción del tratamiento reportado por el paciente y veis que el valor de referencia de la primera semana es muy similar, porque semana 0 es el principio del tratamiento y en la semana 24 vemos una diferencia significativa a favor del tratamiento. Es la columna verde que muestra que hay una tasa de satisfacción mucho más superior para este producto. Respecto al uso, vemos que hay una diferencia a partir de la semana 12 y es sobre todo la eficacia percibida por el paciente que a partir de la semana 12. Y sigue. Sí, me piden por favor de hablar más cerca del micro. Gracias. Por lo tanto, los resultados de eficacia y los efectos secundarios, una vez más, son aquellos percibidos siempre por el paciente y no vemos que haya diferencia respecto a los efectos secundarios por el estudio que hemos realizado. Se trataba, por lo tanto, aquí de un criterio primario estratificado en diferentes subcriterios y luego había otra para los criterios secundarios. Otros criterios secundarios están aquí. La impresión global por el paciente de cómo iba el tratamiento, cómo se percibía la calidad también de la vida. Se veía, por lo tanto, la impresión global de la mejora del paciente, el cuestionario sobre la carga del tratamiento y la calidad de vida. Y vemos que son una percepción positiva por parte de los pacientes, ya sea en la mejora, en la calidad de vida. Uno único de estos criterios era significativo, sin embargo, hay diferencias marcadas entre los grupos. Respecto a la retención del estudio, en los dos grupos no hemos visto diferencias significativas, pero los pacientes que pasan las 24 semanas de tratamiento se les ha propuesto cruzar de grupo, es decir, que a aquellos que tenían tratamiento sublingual, pues le hemos propuesto el cambiar de grupo, pero en realidad hemos tenido una retención del estudio alta. Vemos aquí las dosis individuales en el estudio, ya sea para los pacientes semanal o mensual, y que han utilizado una dosis muy diferente, 8 miligramos por semana, lo que es una pequeña dosis cuando vemos la que normalmente se utiliza de 16 miligramos. Pero estos 8 miligramos aparentemente era una dosis suficiente para estos pacientes. No había más necesidad de aumentar. Respecto al esquema de suministro mensual, vemos también diferencias entre 64 miligramos y 160 miligramos. Normalmente en Australia se ha dado dosis superiores respecto a otras regiones. Otro tema, parece que los pacientes que han recibido dosis suplementarias, algunos ha habido, por ejemplo, 20 que han recibido 8 miligramos adicionales, pero hay 15 que solamente recibieron una dosis adicional y hubo un paciente que recibió 4 dosis. Por lo tanto, era por petición del propio paciente. Y finalmente, 15 solamente pidieron una dosis suplementaria.
Veis aquí el proyecto de tolerabilidad y seguridad totalmente coherente con los perfiles que conocemos con la buprenorfina sublingual y con Buvidal. También tuvimos algunos pequeños problemas indeseables como náuseas, por ejemplo, pero elementos, digamos, muy, digamos, pequeños. Lo que hemos visto en estos estudios son los resultados reportados siempre por el paciente. Lo recordamos, era la respuesta a este cuestionario que mide los grados de satisfacción respecto al tratamiento que recibe. Había una superioridad para el Buvidal. También hemos mostrado una satisfacción superior para los subcriterios de eficacia y de mejora. También hemos podido mostrar la mejora global por el paciente de su estado y, por tanto, una reducción del fardo y un aumento de la calidad de vida. Hemos podido mostrar una mejora de los comportamientos ligado, por lo tanto, respecto a los resultados tradicionales. No hay diferencia entre los grupos. Cuando miramos, por ejemplo, en los opiáceos no hemos visto aspecto particular con esa población, pero hemos sobre todo intentado medir lo que perciben los pacientes. Son enseñanza interesante y ver cómo estas informaciones sirven para poder seguir en el futuro. Y con esto llego al final de mi presentación. Quiero agradecer primeramente a los pacientes que se han prestado a este estudio. Veis aquí también el agradecimiento a los servicios. Veis aquí el nombre de los pacientes y también de las unidades que se han prestado para dicho estudio y también los autores. Pues nada, el tiempo, creo que he respetado bien el tiempo. Yo vengo de Malmö, de Australia, y veis que también un lugar muy bonito y lo muestro ahí en esta foto. Muchas gracias. Thank you, Frederick. We'll come back for questions at the end of the session. So now I call for Adrian Dunlap. I hope he will be there from Australia. It's probably quite late there. So let's see whether it works. Adrian? Yeah, I'm here. Hello, bonjour. Adrian? Oh, okay, look. Hi, Adrian. Bonjour, comment ça va? Oh, bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Okay. Thank you for being with us here in Biarritz. It's wonderful weather here. And we're having a great conference. And so we're very happy that you could join us from Australia. So you have about 15 to 20 Tenemos un minutes. congreso formidable. Muchas gracias después de esta experiencia con Australia. Vamos después de esta presentación tener un debate después, ¿verdad? Bien, pues adelante con su presentación, por lo tanto. Un momento, voy a compartir pantalla. Adelante. Tras la presentación de Frederica, te voy a hablar de un estudio de la buprenorfina Para empezar, quisiera agradecer a los investigadores que veis ahí en las imágenes. El estudio fue financiado por las autoridades médicas.
La buprenorfina es muy importante para la cárcel y el medio carcelario, porque ha contribuido mucho a reducir las sobredosis. Desgraciadamente, en Australia hay un tratamiento insuficiente. El número de personas encarceladas ha aumentado y el tratamiento pues no se ha extendido a también toda esa población encarcelada. Y hay una insuficiencia de tratamiento. This may not make a lot of sense in France, but in Australia, there's a very significant problem. En Australia, Of Suboxone in prison. Suboxone is administered in a no se está de acuerdo con tomar Suboxona en la cárcel. Existe, sin embargo, un mercado negro de Suboxona ilícito en Australia. Y es la que más se utiliza en la cárcel más que la anfetamina o la cocaína. Por lo tanto, nos hemos interesado a lo que ocurría si se utilizaba la buprenorfina directamente en cárcel. Pues en el estudio que hemos llevado a cabo, era necesario tener una adicción considerable para incluirse. Era necesario tener problemas médicos o mentales. Fue un estudio con un grupo testigo que estaba utilizando también metadona. Los pacientes con buprenorfina constituían también el otro grupo. Pero en esa cárcel concretamente, 7 cárceles fueron elegidas para este estudio. Teníamos una mezcla de diferentes personas, hombres y mujeres. Veis aquí la medicación, la metadona que se suministraba era la dosis típica de más de 80 miligramos y tenían también unas dosis de buprenorfina y después de 4 días, por lo tanto, se le hacía un test con esas dosis para ver la tolerancia con buprenorfina y naloxona. Y podíamos ajustar estas dosis, tal como estoy enseñando ahí en la pantalla. En el grupo de la buprenorfina depósito, 80 personas empezaron el tratamiento, 79 terminaron, 64 participaron al estudio y 60 terminando el tratamiento igualmente con el otro grupo. Podéis ver ahí las diferentes edades. La edad media de las personas, lo veis, sobre todo eran hombres aborígenes, que aquellos que no terminaron los tratamientos las personas ya tenían tratamientos anteriores igualmente. Observamos igualmente efectos indeseables, pero que no podemos atribuir a los medicamentos que se estaban suministrando durante el estudio. Y de todas formas eran efectivamente efectos bastante leves igualmente.
Vemos ahí las diferentes circunstancias como diarreas, como dolor de cabeza, como vómitos, pero como podéis ver igualmente en unas cifras bastante leves. Hemos estudiado igualmente el comportamiento del medicamento como tal y no ha habido mayor diferencia entre los dos grupos en la diversión médica. Y no hemos recibido indicación para en el sistema de cárcel respecto a la buprenorfina. Aquí en este caso teníamos un grupo en sublingual. Alrededor de $140 para un tratamiento de un mes con buprenorfina. Y en sublingual era algo más caro. Y estas diferencias, el depósito se daba en menor medida y hacía falta menos profesionales para ello. De ahí la diferencia del coste y la metadona $361. Han realizado o se han mantenido con este tratamiento más del 85%. Casi todos utilizaban anteriormente buprenorfina ilícita anteriormente. Pasamos de 28 a 7 en el tiempo. También hemos tenido los mismos resultados que Frederick. Lo mismo para metadona. Y con los diferentes criterios estudiados en cuanto a la satisfacción global, la efectividad, el coste, igualmente. El personal médico han tenido una percepción muy positiva, porque antes no se trataba de este modo. Lo que es interesante también es que el personal de cárcel estaban francamente entusiasmado con ese tratamiento y apoyaron enormemente su difusión. Y es curioso conseguir precisamente ese grado de entusiasmo por parte del personal de cárcel. No ha habido, por lo tanto, problema. No se ha tenido unos efectos indeseables, pero muy leves. Y los niveles de retención han sido aceptables en un 81% durante 16 semanas y los costes son inferiores a la metadona, por ejemplo, y muy inferior a los medicamentos sublinguales. Esto lo hicimos en el mes de mayo. Existe otro estudio muy interesante respecto al blocaje y también para poblaciones encarceradas. Sin duda, al final de ese estudio, el COVID tuvo un gran impacto en Australia y tuvimos graves problemas porque los pacientes ya no recibieron el tratamiento y por lo tanto eso creó gravísimos problemas. Sin embargo, gracias que los servicios de salud aumentaron el número de personas tratadas en la cárcel,
La Suboxona ha desaparecido como tal y vemos ahí que finalmente fue la buprenorfina en depósito la que empezaba desde un nivel muy bajo y ha aumentado fuertemente. Los grupos se interesan ahora a ver qué es lo que pasa con estos pacientes una vez que abandonan la cárcel. Thank you very much, Adrian. I hope you can stay with us for a while. So we Muchas have gracias Muchísimas gracias, por su Adrián. presentación. Sería estupendo que se pudiese seguir con nosotros Vamos a después pasar del ahora a la debate. última Ahora vamos presentación a pasar a de la presentación este final panel. y espero que Jan Melikar, va a funcionar. de Y voy a Cardiff. pedir a Jan Melikar de Cardiff, por favor, ¿Estás ahí? el que Sí, pueda Jan intervenir. Melikar. ¿Usted me entiende? Sí, Sí, podemos sí, le oigo, aunque escucharte. no le veo. Pienso que los técnicos Sí, voy a compartir están pantalla. trabajando. Espero que Sí, estoy funcione para que compartiendo todo mi el mundo pueda pantalla ver y espero que mi todos puedan verlo. presentación. ¿Veis mi pantalla, por favor? Un ¿Se momento, lo puede voy a ver compartir. mi presentación ya? Sí, se Ahora le ve, veo, ¿no? sí. Se ve la presentación Sí, sí. y se me ve Un a segundo, mí en la porque foto. no veo yo. Bueno, puedo verte, sí, pero no Sí, en fotos, un sino en vivo. momentito. ¿Qué desea usted? Ahora sí que veo tu cara en la pantalla. Vale, yo también. De acuerdo. Tienes 15 o 20 minutos para realizar esta presentación. Adelante. Muy bien, muchas gracias. Tengo mucha suerte por venir a esta charla. Tengo la sensación de que vengo del futuro, ¿no? Porque eh, veo que realmente hemos conseguido 1.200 pacientes de buprenorfina en depósito en Gales. 2, 3 años es el tiempo que hemos pasado estudiando estos pacientes. Hemos tenido mucha suerte, como digo, en Gales. Hemos utilizado Buvidal, que está disponible en Reino Unido, y hemos observado que desde luego es un paso adelante hacia la curación. Me encantaría estar ahí en persona, casi llego, pero mi hijo ha dado positivo en COVID en Bristol. Yo estoy aquí en Bristol. Casi llego a ir a Biarritz, pero no ha podido ser por esta razón. Espero poder estar ahí el año que viene. Voy a presentar el trabajo realizado. Yo siempre intento trabajar con todas las personas que están interesadas en este ámbito y me encanta después de 25 años prescribiendo metadona y buprenorfina, me encanta poder contar algo nuevo que ayuda a la recuperación. Todos los pacientes dicen, y daré ejemplos de ello, todos los pacientes dicen que el consumo de opiáceos diario les ayuda mucho en su vida diaria. Buvidal, esta buprenorfina de acción prolongada inyectada, les ayuda. La mitad de los pacientes continúa con su vida gracias a este tratamiento. Desde luego, en nuestros servicios vemos eh, que muchas veces no podemos hacer grandes cosas, se les diagnostica, dicen, bueno, yo he estado en la cárcel, consumo heroína u otro tipo de droga y no me recupero. Es el caso de muchas personas, pero me gustaría mostrar ejemplos que muestran que es posible ayudarles. Vamos a ver si puedo pasar a la siguiente diapositiva. Esta es Amy, una paciente típica que vemos en nuestras clínicas. Consume heroína, consume crack, se inyecta en el cuello, en las piernas, porque ya no sabía dónde inyectarse. Tiene muchas infecciones, tiene
problemas por las inyecciones, entra y sale de la cárcel, practica la mendicidad, trabaja de manera sexual, termina ese trabajo para comprar heroína, ha sido violada, han abusado de ella continuamente, tiene preparada la heroína para cuando se levante por la mañana, es lo primero que hace. Y no piensa en otra cosa. Ese es el caso que solemos ver, de muchas personas que solemos ver. La foto de Amy ha circulado en los distintos servicios. ¿Por qué? Pues porque se esperaba encontrarla muerta en alguna cuneta hasta que tomó Buvidal. Esta es Amy, que ha conseguido reconectar con su familia, con sus 3 hijos. Ha empezado a trabajar, ha dejado de consumir heroína, crack, esa misma semana que empezó a tomar Buvidal. Ha recuperado peso, ha vuelto a su vida normal. En el trabajo le va bien, ha decidido quedarse de nuevo embarazada. Está en el tercer trimestre de embarazo. Se le remitió a los servicios sociales inmediatamente para que asumieran la custodia de sus hijos, pero se han dado cuenta de que realmente no hay razones para ello, porque Amy está bien, está estable, tiene trabajo. No entra y sale de la cárcel en absoluto y está sana. Otra cuestión interesante es que se la ha etiquetado con muchísimos diagnósticos, pero en los últimos 18 meses nada desde que toma Buvidal. Por lo tanto, se ha desintoxicado con éxito. La desintoxicación, por supuesto, no ha sido fácil. Hay incluso pacientes que se quedan embarazadas mientras toman Buvidal. Vemos casos como el suyo y este es el caso de Amy. Este es el caso que presento hoy aquí. Como vemos, todo lo que he contado, creo que lo he contado todo, desde su consumo, su situación inicial y cómo se ha recuperado. Por eso tenemos tanto entusiasmo en Gales respecto al uso de Buvidal. El 15% de nuestros grupos de pacientes utilizan Buvidal en Gales. Bueno, ¿qué nos hace sentir tan entusiastas? Aquí tenemos datos iniciales. Lo que hacemos es medir el inventario global clínico de los pacientes para ver cómo evolucionan. Al principio, antes de la primera dosis de Buvidal, vemos que hay una enfermedad grave. En este caso, Amy estaría en un nivel de 6 y luego, pasada una semana, vemos cómo desciende esa gráfica, cómo los pacientes se sienten mejor. En el caso de Amy fue así. Una semana antes era una persona que estaba viendo en la calle y una semana después había vuelto a trabajar en la construcción, iba con su gorra, su chaleco, se sentía mejor. Antes le decían, no queremos que trabajes con nosotros porque consumes heroína y en este caso funciona bien, ese trabajo funciona bien. En el caso de Amy, como digo, fue de gran éxito y vemos cómo continúa esa curva. Después de la primera semana tenemos una retención de un 90-95%. En Gales tenemos mucha suerte porque hemos tenido la oportunidad de ofrecer Buvidal a todo el mundo. Vemos aquí esta diapositiva un poco cargada. Ahora contamos con más de 1.200 pacientes que utilizan Buvidal en Gales. Vemos en la parte inferior izquierda, en el momento en el que se aprobó el Buvidal, en 2019, vemos que
No había mucha financiación en un principio, no había ningún paciente en la sanidad pública, no había muchas reuniones tampoco, ni mucha información. Pero en mi servicio, aproximadamente 4 meses después, ya en febrero de 2020, recibimos al primer paciente. La burocracia se relajó bastante entonces debido al COVID. Y el COVID ha sido fantástico, debo decir. El gobierno galés se planteó, vamos, podemos utilizar Buvidal porque no queremos que la gente vaya a las farmacias. Y la respuesta fue sí, se puede utilizar el Buvidal con todos los pacientes. Entonces, continuamos haciéndolo. Recibimos a la primera paciente que está en la cárcel. Unos meses después se utilizó cada vez más en la cárcel y hace 4 meses contamos con el primer paciente en atención primaria en Reino Unido. Por lo tanto, todo esto ha ido evolucionando, todo el mundo trabaja en equipo. ¿Y a qué me refiero? Bueno, pues se ha realizado una puesta en marcha proactiva apoyada por el gobierno, que ha generado mucha colaboración. Trabajamos juntos, trabajamos bien, avanzamos. Y debido a la COVID, como digo, la burocracia se relajó y en lugar de decirnos no, nos dijeron, por favor, adelante, utilizad el Buvidal. Los servicios, por lo tanto, contaron con una gran flexibilidad. Pudimos ir cambiando las cosas poco a poco, desde un inicio basado en procedimientos muy rígidos. Pudimos ir avanzando rápidamente en 3-4 semanas en lugar de 3-4 años. Por lo tanto, todo el proceso de aprobación se vio muy acelerado. Vemos aquí las concentraciones de dosis estable, aunque ya hemos hablado de la dosificación. En la izquierda vemos que la gama es de 16 miligramos de sublingual y vemos que podemos pasar a una dosis semanal de 24 miligramos y luego a una de 96 miligramos mensuales. En un inicio, esa dosis de 16 miligramos resultó muy útil, muy positiva. Empezamos con una dosis baja en un principio semanal y dijimos, lo que tenemos que hacer es movernos rápido, tenemos que sacar a la gente de la clínica debido al COVID. Y lo que vimos es que funcionó muy bien, no tuvimos ningún problema. Había mucho entusiasmo por el cambio. Pasamos de 4 miligramos de sublingual en la clínica. 20 minutos después, semanas después, se recibía una dosis de 24 semanal y una semana después 96 miligramos mensuales. Es decir, se pasó de una dosificación a otra bastante rápidamente y el resultado fue positivo. Yo me impliqué mucho en este proceso, creo que he administrado como 400 dosis personalmente, porque cuando veo a los pacientes la primera semana, les explico cómo funciona todo esto, explico cómo se reducen las infecciones. Y vemos que una semana después, de verdad, los pacientes parecen otras personas, están más felices, más contentos. Ese paso a 96 miligramos, sobre todo, fue importante en las partes más rurales de Gales, debido a la lejanía, pues se les ve menos a esos pacientes. Se les da 2 miligramos, luego 2 miligramos en el mismo día y pasaban a 96 miligramos mensuales rápidamente. Y eso, desde luego, ha sido, el progreso ha sido impresionante. El nivel de aceptación es casi del 100%. Es fantástico, de verdad. Es una revolución. Debo decirlo claramente. A toda la gente le gusta, la gente llega a tiempo, sonríe, si llegan tarde te llaman. Esto es impensable en una clínica normal. En cuanto
a la mortalidad, hay servicios en los que la mitad de los pacientes utilizan Buvidal y la mitad utilizan metadona. Hemos realizado una evaluación de las últimas 13 muertes en esta situación de 50% Buvidal y metadona, y todas las muertes que se produjeron fueron de personas que estaban utilizando metadona. Por lo tanto, a mí me parece que eso es realmente significativo y cabe destacarlo sin duda alguna. Bien, a mí me parece que este es un puente hacia la recuperación. Contamos con metadona, con Buvidal, vemos esos datos en la parte izquierda. Luego tenemos, observamos que la buprenorfina es desde luego un agente de desintoxicación impresionante. En esa semana, esas 2 semanas, se produce un proceso impresionante. Vemos que luego hay una abstinencia temprana de 4 o 7 años. Y por lo tanto, lo que perdonad, voy a ver si encuentro la diapositiva adecuada. Lo que vemos es que ahora contamos con con la buprenorfina de acción prolongada, que es un puente hacia la recuperación, que permite, desde luego, ayudar a muchas más personas de mejor manera. Eh, ¿Por qué? Pues porque la gente en ese proceso largo anterior, pues muchas veces se veía desanimada, con ansiedad, y desde luego este proceso con el que ahora contamos es muchísimo mejor. Por supuesto, hay que adaptar el tratamiento. eh, Desde luego hemos observado que esta medicación es increíble. Me gustaría mostrar lo que dicen algunos pacientes al respecto cuando se les pregunta, bueno, ¿qué te parece el Buvidal? ¿Qué dirías? ¿Cuál es tu opinión? Y los comentarios recibidos, desde luego, han sido muy similares. 15 de cada 20 pacientes que han utilizado Buvidal muestran recuperaciones increíbles, y los comentarios que nos hacen son muy interesantes y nos dicen, por ejemplo, la metadona es como la heroína legalizada, pero la adicción sigue dirigiendo tu vida. Otros nos dicen, Buvidal te da la oportunidad de salir de ese entorno y entrar en otro espacio mental totalmente diferente. Eh, Además, no utilizas, no consumes heroína cuando estás tomando Buvidal. Aunque quisieras, no lo haces. Es increíble. Eso es lo que nos dicen los pacientes. Hay pacientes que nos dicen que es liberador. Tomar esas pastillas diarias forma parte de tu rutina. Es como la heroína, porque es algo que tienes que tomar todos los días. Pero cuando tomas Buvidal es algo médico y elimina el componente adictivo del proceso de recuperación. Eso es lo que nos dicen los pacientes. Vemos que hay muchos casos diferentes, por supuesto, pero las opiniones son muy similares. Aquí vemos en un estudio de 142 pacientes se incluyen aquí los datos de 23.500 días de pacientes en los que vemos la alta tasa de retención de pacientes. Vemos la línea de la metadona, de la heroína y de la buprenorfina. Desde luego, el resultado de los datos de retención de Buvidal son muy positivos.
son pacientes que básicamente una vez que se pasan esas 2 primeras dosis, contamos con una retención del 90-95%. Y estos pacientes dejan de utilizar heroína y opioides en el primer mes. Algunos de ellos continúan consumiendo otras sustancias, efectivamente, pero en general a mucho menor nivel e incluso lo dejan completamente. Por lo tanto, es estupendo ver esto. Es estupendo ver que en la vida real esto es así. Y funciona así, con una dosis semanal y luego se pasa directamente a una mensual. Aquí más datos para comprobar todo esto. Ahora, como digo, tenemos más de 1.000 pacientes. Hemos visto reducciones importantes en los diagnósticos. El 70% ha mejorado mucho, es mucho más en realidad, casi llegamos al 90-95%, hay que realizar mejores mediciones, el 90% continúa con el tratamiento y tiene menos efectos secundarios cuando pasamos directamente a esa dosificación mensual, como hacemos en las zonas rurales. Bien, un par de elementos más por finalizar ya mi presentación. En cuanto a la desintoxicación, desde luego, cuanto más tiempo, mejor. Aquí vemos la gravedad de la ansiedad que sienten con la heroína, con la metadona y con la buprenorfina. Y también vemos la línea de la buprenorfina inyectable de acción prolongada. Observamos que hay una gran diferencia en las gráficas. Si observamos la gráfica mensual, vemos que la buprenorfina inyectable de acción prolongada funciona mucho mejor a lo largo del tiempo. Hay muchos pacientes que ni siquiera notan síntomas. Y por lo tanto, por eso llego a la conclusión de que les estamos ayudando mejor. ¿Qué más puedo decir? Bueno, pues yo creo que este es un paso adelante impresionante en los pacientes más difíciles incluso y en peores circunstancias. Muchas enfermeras me dicen, vamos a probarlo con este paciente que es especialmente difícil. De verdad, la gente responde muy bien. Nos ha dado estabilidad a las personas que utilizan Buvidal, les da mucha estabilidad, les permite tratar sus propios traumas subyacentes. Los psicólogos clínicos adoran tratar a los pacientes con Buvidal porque no tienen ansiedad, porque se centran más y quieren seguir adelante. Por lo tanto, ese enfoque a nivel de traumas subyacentes también les resulta muy interesante. La desintoxicación, desde luego, funciona muy bien y el dolor está a un nivel mucho menor. Aquí vemos cómo la buprenorfina es única. Cuando se descubrió la buprenorfina, se quería, por supuesto, comparar con otras posibilidades. Aquí vemos dónde está ubicada la buprenorfina. Es difícil llegar a sobredosis. Tenemos ahí una meseta de dosis altas, por supuesto, esa es la gráfica, con Buvidal o Sublocade. Se ha realizado un estudio sobre el antagonismo del opioide K. Lo vemos aquí. Ese antagonismo kappa reduce la ansiedad, desde luego, en gran medida. Y como resumen, se tolera bien, cambia las vidas de los pacientes, no es mucho más costoso y
reduce el comportamiento delincuente de los pacientes, mejora desde luego sus vidas y la gente tiene más energía para apostar por la recuperación. Todas las personas que consumen opioides diarios deberían probar el Buvidal porque desde luego va a cambiar sus vidas de manera drástica. Muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos ahora 20 minutos para el debate. Thank you first to all the speakers for this very interesting presentation. Buprenorphine is an effective treatment for opioid addiction. We all know that, but how can we optimize its effectiveness and limit its misuse? Maybe this innovation will help us and help patients. Do you have questions for the speakers? Pasamos Yes. ahora a las preguntas para los distintos oradores. Merci, Jean-Jacques Desglon. Je voulais témoigner de mon enthousiasme, enfin, je dirais, je me retrouve 40 ans en arrière lorsque nous avons été les premiers à utiliser la méthadone. Après des années d'échecs, de sevrage rapide, d'utilisation de n'importe quelle molécule, et brusquement, on tombe sur une molécule avec immédiatement des résultats assez fantastiques au début. Récupération rapide dans le travail, stabilisation de l'humeur et tout. Et je me retrouve dans cette... del humor y yo me reencuentro en este entusiasmo de los equipos y es lo que quería decir. Pienso que hay bastantes ventajas y Je comprends enfin l'envie de communiquer cet enthousiasme à tout le monde. Thank you for this comment. Another question or comment? Merci beaucoup pour vos présentations. En fait, donc moi, je connais très mal, mais je saisis pas en quoi c'est, parce que ça a l'air d'être manifestement une révolution, mais je ne saisis pas en quoi c'est une révolution et en quoi ça constitue un grand apport par rapport à la buprenorphine classique. Donc j'aimerais bien des explications sur le plan pharmacologique, pourquoi il y a un tel engouement et pourquoi les patients, puisque vous, dans la première présentation, vous vous intéressiez en effet au retour des patients, donc ça a l'air quand même très apprécié. Sur quel... Qu'est-ce qui, voilà, qu'est-ce qui est si apprécié par les patients et qu'est-ce qui fait que vous décrivez une telle révolution? Merci. Innovation or revolution? You can answer. I can try to at least Take the microphone. no sé si se trata de evolución. Voy a intentar responder. Puedo intentar dar pistas para reflexionar según nuestra perspectiva. Yo tengo la idea de que el hecho de que alguien se siente normal es muy importante. Y de forma conceptual tenemos algo normal, constante, que evita estos picos durante el día. Y es lo que tiene un efecto tan profundo. Hay otras cuestiones un poco más complejas que no se han hecho, pero si damos buprenorfina subcutánea, hay 100% de biodisponibilidad y muy poca producción de metabolitas como la norbuprenorfina o demás otras. Por tanto, podemos dar dosis más bajas con el DEPO, que sea la vía de administración. Es un proceso químico mucho más limpio, es importante con el DEPO, pero
Este cambio es muy en profundidad, como el doctor lo acaba de decir, es el hecho de que hay una estabilización. Vemos que no pensamos más en sacar a dónde voy a encontrar mi próxima dosis de droga. El impacto mayor está allí. Sí, el micrófono no funciona. Sí, de acuerdo. Creo que la buprenorfina está disponible desde hace un cierto tiempo. Hemos hecho estudios para ver dónde estaba el enfoque de la terapia y creo que eso permite mantener al paciente bajo tratamiento durante el primer mes y podemos controlar los síntomas de la enfermedad y también da la oportunidad con los demás enfoques de tratamiento para descondicionar, para sacar al paciente y cambiar el comportamiento. Y hay dos cosas que funcionan muy bien con estas opciones de liberación prolongada. ¿Puedo añadir algo? Yes, Adrian? Yes. Sí. Otra cosa sería que si el paciente recibe buprenorfina sublingual, puede elegir tomarla o no tomarla en todos los casos, mientras que la otra buprenorfina está allí y no la podemos sacar una vez administrada. Es un compromiso distinto del paciente con respecto al tratamiento. ¿Puedo añadir algo? Sí. Yo diría que al principio hemos pensado que era en evolución, que era ahora vamos a hacer algo a nivel semanal o mensual, pero ahora es una verdadera revolución, no sabes por qué, pero vemos que los pacientes vuelven al curso de su vida normal y salen de la toxicomanía, salen de la adicción. Todo el mundo lo ve, el paciente, las enfermeras, la familia, es algo que es fuera de lo farmacológico. Es un cambio tan rápido y tan enorme que es maravilloso y todavía no sabemos muy bien por qué, pero sabemos que sea Buvidal o otro, cuando veáis los resultados tendréis realmente sorprender. Yo utilizo mucho más la metadona que buprenorfina y me parece muy interesante este tratamiento porque hay pacientes que no están estabilizados con metadona. Yo tengo uno que tiene trastornos neurológicos y no puede tomar sus píldoras todos los días, entonces no es de abstinencia porque sufre de pérdida de memoria. Por tanto, sería interesante utilizar este tipo de producto, pero no sé si es interesante con pacientes estabilizados. ¿Qué podéis responderme? Do you have an answer for that? The first line treatment? Hay una respuesta. Un tratamiento de primera línea, digamos. Sí, es un tratamiento de primera línea. En algunos servicios nuestros, bueno, no, en realidad son nuestros pacientes los que nos han dicho, quiero Buvidal porque he visto a mi amiga, un amigo que era usuario durante 15 meses, nunca había venido a tomar su tratamiento, tomó una sola dosis de Buvidal y todo cambió. Los pacientes dicen lo que quieren y lo quieren. ¿Cómo pasar? No podemos, sí, es fácil. De forma básica, pasamos de la buprenorfina oral a Buvidal. Y es exactamente lo mismo.
solo hace falta dar Buvidal a 4 miligramos de buprenorfina sublingual y después 25 minutos más tarde la inyección de Buvidal. Creo que en Escocia han reducido la dosis de metadona y han podido transferir, bueno, porque hay un poco de molestias durante 2 o 3 días, pero nosotros hemos reducido de 20 a 30 miligramos de metadona. Y cuando transferimos, entonces pasamos a la buprenorfina oral. Puede haber 2 o 3 días de molestias, pero al cabo de una semana la gente vuelve y dice, he pasado 5 días en que me he sentido mejor que nunca, doctor. Es lo que oímos en nuestras clínicas y es muy fácil. Creo que es muy claro desde el punto de vista del enfoque farmacológico, desde el enfoque de los pacientes suelen ritualizar su toma de medicación oral. Pueden tener una adicción a largo plazo. ¿Cómo lo enfocáis con este tipo de productos ahora? Sí, es una buena pregunta. El mayor elemento aquí es que el paciente puede elegir, tiene que adquirir autonomía para elegir, puede elegir y eso es muy útil. En mi clínica tenemos a más de 1000 pacientes y los que toman buprenorfina, la mitad de ellos reciben la forma depot y es lo que quieren. Y es lo que les damos, porque les decimos será mucho más fácil para usted. Pero nunca podemos obligar al paciente que haga algo que no quiere hacer, que no está preparado para hacer. Una pregunta en la línea de la última pregunta. Yo estoy muy comparto el entusiasmo con respecto a esta nueva medicación, pero creo que yo trabajo en el de toxicología de vigilancia de París, entonces nosotros observamos que pueden darse asociaciones con otras sustancias. Es verdad que si la persona toma otra vez opiáceos con efecto techo, un efecto umbral, pero si vemos los tráficos que se hacen en la calle, en la zona de París, sabemos que asocian con alcohol, con benzodiazepina. Y para la pregabalina, sabemos que los usuarios utilizan otras sustancias para potenciar el efecto de los opiáceos. Entonces hay un efecto de shoot y puede que se utilice también y lo que me pregunto es saber cómo podemos gestionar la sobredosis si se da el caso. No sé si habéis visto este tipo de casos porque no controlamos los usos fuera del tratamiento que está en la clínica, sobre todo con una forma LP, sabiendo que la buprenorfina no responde de la misma forma al naloxona, tanto se administra de forma intramuscular o intranasal. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pero quiero decir, ¿qué podemos hacer en el caso de error de administración? Porque he entendido que la buprenorfina pues, lo dan los médicos o las enfermeras, pero nos podemos equivocar. Y en este caso, ¿qué podemos hacer? No hay que preocuparse demasiado porque es algo tan seguro que no se puede dar sobredosis. Es justamente la cuestión
que está planeando alrededor de la buprenorfina, miedo a la sobredosis, y también a la naltrexona, qué pasa con el alivio del dolor. Pero ahora tenemos un perro que ya no ladra, ya no hay problemas de sobredosis ni con el dolor. Como lo ha dicho Mark antes, hace algunas décadas había menos sobredosis con buprenorfina que con metadona antes, y es lo mismo. Yo solo os puedo decir lo que ha pasado las últimas 13 muertes en nuestro servicio recibían metadona. Ahora ya no vemos sobredosis con el sublocado, el buvidal, no hay efectos realmente. Si puedo añadir algo, en términos de otros usos de drogas, con respecto, hemos hecho un estudio en Australia y no hemos constatado aumento de un uso de benzodiazepinas o de otros estimulantes como el cannabis en el grupo que recibía la buprenorfina de POD, o tampoco a la forma sublingual. Pero su pregunta es muy interesante, porque si un paciente recibe la buprenorfina de POD, solo le ves una vez al mes, entonces mientras puede tomar algo más, pero realmente no hemos visto este tipo de casos. Léon Gombehoff, Asociación OAF. Tenía una pregunta que era filosófica, el hecho de que Je pense que l'enthousiasme, c'est qu'on a dit la partie non pharmacologie de la chose. Que la parte no farmacológica del enfoque es importante, porque los equipos tienen que tener mucho entusiasmo para trabajar así, y efectivamente hay que basarse en la decisión del paciente. Los pacientes pueden actuar de forma distinta, mezclar con otras drogas, y también pueden querer volver a tomar la droga que tomaban antes, heroína o en el caso que conocemos en París, pero con un tratamiento de buprenorfina sublingual puede dejar el tratamiento y volver a la heroína o otra cosa. Pero con el tratamiento del DEPOT, de liberación prolongada, es bastante más complicado. Por tanto, yo pienso que no sería un tratamiento intensivo como el del alcohol, que interactúa con la libertad del paciente. Es efectivamente decide cada vez cuando va a recibir su inyección, pero ¿qué influye en esta decisión? Porque sabemos que la retención con metadona es mucho más frecuente y mejor que con la buprenorfina. Pero cada vez cuando viene y pide tener una nueva inyección, él decide. Y quisiera saber si es un tipo de personalidad que decide no recibir, no drogarse. O sea, es una pregunta filosófica. Gracias. Le micro, si tienes una respuesta corta. El paciente son los pacientes los que deciden volver cada mes. Para la metadona dicen no volveremos porque hemos vivido la abstinencia. Pero con respecto a los profesionales médicos, se puede decir que es muy difícil. Tienen mucha
reticencias en general, pero en este caso han tardado 6 meses para estar contentos cuando han visto el resultado en los pacientes. Vieron que los pacientes ya no tienen abstinencia y lo he visto también. Era una sesión muy interesante. And let's stay skeptic scientifically, but also let's stay enthusiastic He for treating visto our mis patients. sesiones con There is bastantes new ways, and pero aquí let's estamos see todos next year or the next ATHS entusiastas, what the estamos result abriendo is nuevas in Europe. vías We're y still esperamos que enthusiastic. I get very enthusiastic en about los it. años I hope venideros, and con I las see that you're nuevas getting enthusiastic. ediciones I del hope that these ATHS, medications are on the podremos market mantener in este Europe nivel very quickly, de and that we have entusiasmo y another espero meeting que in 2 years where estas we have medicaciones more puedan results estar en and Europa more experience. So pronto, thank you very de much aquí a for 2 años, joining this session. de aquí a 2 años tengamos más resultados que compartir. Gracias.